Bueno, grupo, en esta primera clase de lo que vamos a hablar es de lo que se conoce como la naturaleza de la luz. Por naturaleza de la luz vamos a entender la parte física de la luz, ¿sí? Muchas veces es la parte que nos resulta por ahí más aburrida o la parte que decimos, bueno, ¿para qué lo vamos a aplicar? Pero la realidad es que comprender cómo funciona la luz nos va a permitir entender cómo funcionan las luminarias, ¿sí? Las luminarias de LED, como estamos usando ahora, puede ser la luz natural, la luz incandescente, pero también cómo funcionan las cámaras, ¿sí? Con sus sensores, cómo captan la luz, cómo funciona un filtro, qué es un filtro y por qué logra las cosas que logra, etc. Comprender la luz, la física de la luz, nos va a permitir tomar decisiones de una manera más certera y más rápida, sin necesidad de prueba y error y demás. Muchas veces nos parece como la parte más aburrida. Yo no soy matemático, yo no soy físico, no es la idea que ustedes sean ni matemáticos ni físicos tampoco, sino que simplemente podamos comprender estas cuestiones básicas y poder aplicarlas, ¿sí? Así que vamos a empezar sin miedos, ¿sí? Sabiendo de que esto lo vamos rápidamente a aplicar y ya vamos a empezar a hablar de cámaras y demás, ¿sí? Bueno, cuando se comenzaron los primeros estudios sobre qué es la luz, se trataba de dilucidar un poco si era una materia, si era materia, si se comportaba como materia o si era onda, ¿sí? Estamos hablando de la época de Isaac Newton, ¿sí? Parecía que si era una cosa no podía ser la otra. Bueno, con el tiempo estamos hablando ya de la física cuántica y demás, ya terminamos asumiendo que son las dos, ¿sí? Digamos, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero vamos hacia el inicio. La primera en comprobarse, digamos, de manera científica, fue la teoría que considera a la luz como una onda, ¿sí? Eso hizo que casi todos los dispositivos que tenemos hoy, ¿sí? Estén confeccionados de manera tal de tomar esas características de la onda, ¿sí? Además, por unas cuestiones prácticas de construcción y demás, terminaba siendo la forma más fácil de aplicar, ¿sí? Entonces vamos a ver que los filtros, y cuando agarremos un catálogo de filtros, las cámaras, etcétera, funcionan con estas nomenclaturas que va a hablar de por ahí nanómetros o cuestiones que refieren a estas características de la parte física de la luz, que la considera como una onda, ¿sí? No obstante, conforme fue avanzando las posibilidades de la ciencia y demás, empezó a tomar fuerza lo que considera la luz como materia, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es un fotón, por ejemplo, ¿sí? El tema es que eso fue posterior, la comprobación, de hecho habrán escuchado hablar de la física cuántica y demás, fue posterior, y estamos hablando de posterior a la época por ejemplo, Einstein avanzó mucho en el avance, en la investigación de estas cuestiones de la física cuántica, pero en el 2015, por ejemplo, cuando estábamos dictando esta misma materia, un día vuelvo al día siguiente de una clase y les comento, chicos, no sé si vieron, la semana pasada estábamos hablando de naturaleza de la luz. Bueno, ayer salió un artículo de la primera fotografía de la luz, ¿sí? De la luz, no registrada con luz, ¿sí? O sea, se le pudo sacar una foto a la luz. Esto significa que se pudieron sacar fotos por primera vez a los fotones, ¿sí? Estamos hablando del año 2015, o sea, esto está en constante movimiento. Esto significa que las cámaras y demás fueron realizadas en función de, sobre todo esto de la longitud de onda y demás, pero esto no significa que los sensores como los conocemos hoy van a estar de una manera estática y dinámica siempre. Van a haber sensores que se manejen de otra forma el día de mañana, por supuesto. De hecho, en la cursada anterior ya anunciábamos que algunas cuestiones de cómo se refleja el color y cómo se conforma el color, que conformaban lo que nosotros vamos a hablar dentro de un tiempo como patrones de Bayer, ya no son los únicos que se usan. Existían otros de Sigma que eran los Foveon, pero el cuatrimestre anterior Huawei lanzó unos celulares que tienen unos nuevos sensores, ¿sí? Bueno, ¿para qué les hago todo este comentario? Para que sepamos que en principio se postuló que si no era onda era luz, si no era onda era materia, si no era materia era onda. Bueno, después se dieron cuenta de que eran las dos. La primera en comprobarse fue que era una teoría ondulatoria, así que considerado por onda, pero después se validó también de manera científica que la luz podía llegar a ser considerada materia, ¿sí? Esto se los digo simplemente para que entiendan, bueno, por qué la mayoría de los dispositivos están nombrando esta cuestión de la parte ondulatoria. Bueno, simplemente porque fue una de las primeras. La tecnología toma un montón de tiempo en adaptarse. Hoy por hoy hablamos del mercado, pero antes eran mucho más lentos los cambios igual, aunque no se hablaba del mercado per se. Pero bueno,
Estas dos teorías van a convivir, las dos son válidas. Nosotros nos vamos a abocar únicamente al estudio de la ondulatoria, ¿sí? En este sentido, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que todos estamos conformados de materia, ¿sí? Mi cuerpo, mi piel, esta tela, son lo que son porque tienen una determinada composición molecular, ¿sí? Si yo altero la composición molecular, esto deja de ser lo que es y es otra cosa, ¿sí? Toda la materia tiene, digamos, un núcleo sobre el cual están, digamos, orbitando los electrones, y ese núcleo está fijo, ¿sí? Y los electrones orbitan alrededor de él, ¿sí? O sea, mi piel, esto, cualquier superficie de las que tengamos tiene una composición similar, y lo que va a variar es cuántos electrones y cómo está compuesto el núcleo, etc. Pero siempre esos electrones están girando a una velocidad constante, ¿sí? Yo pongo la imagen acá como para que me puedan ir viendo, pero para que se entienda, están orbitando de una manera constante. Ese constante lo llamamos reposo, ¿sí? Este es un reposo, una órbita en reposo. ¿Qué pasa? Si yo le aplico a una, por ejemplo, una madera, le aplico una energía, estoy modificando de alguna manera esa materia, ¿sí? Le estoy aplicando, por ejemplo, fuego, bueno, le estoy modificando esa composición, ¿sí? Lo que tendríamos que tener en cuenta es que la materia, una vez que recibe algún tipo de energía, ¿sí? Entiéndase calórica, puede llegar a ser electricidad, bueno, etcétera, algún tipo de energía, yo voy a estar acelerando ese electrón. El electrón está orbitando de una manera constante, pero yo le aplico una energía y empieza a orbitar de una manera más rápida, ¿sí? Esa órbita más rápida recibe el nombre de aceleración de electrones, ¿sí? Cuando un electrón es acelerado, empieza a emitir algo, ¿sí? Porque está girando alrededor del núcleo. Y esa órbita acelerada del electrón alrededor del núcleo empieza a generar un campo electromagnético, que se imaginarán ustedes a qué velocidad viaja, ¿sí? Ese campo electromagnético viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces ya empieza a ser como un poco claro hacia dónde vamos. A ver, yo observo una determinada superficie y en realidad esta superficie tiene una determinada composición molecular y demás. Pero esta superficie por sí misma no emite nada, ningún tipo de luz ni nada. Pero, ¿qué pasa si esta fuente de luz recibe una energía? Que podría llegar a ser la luz del sol, supongamos. Si esta luz recibe una energía, vamos a tratar de visualizarlo sin tener esta pantalla completa. Si esto recibe una energía en la superficie y esta superficie va a generar un campo electromagnético, este campo electromagnético va a llegar hasta mis ojos, ¿sí? Cuando ese campo electromagnético es registrado por mis ojos son sensibles a ese campo electromagnético y es lo que nosotros después vemos como la luz, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un poco el camino? Yo tengo una determinada fuente de luz. Esa determinada fuente de luz lo que va a hacer es emitir un campo electromagnético. Si tiene una propia, no sé, una estrella que emite luz, va a estar en órbita natural, ¿sí? Ese campo electromagnético, ese electrón, ¿sí? Entonces va a estar constantemente emitiendo luz. Cuando esa energía llega a una fuente, va a excitar la superficie compuesta por materia, naturalmente, y ese electrón va a empezar a orbitar más rápido, ¿sí? Cuando ese electrón orbita más rápido, llega hacia mis ojos, ¿sí? Porque empieza a generar un campo electromagnético que llega directamente hacia mis ojos a la velocidad de la luz, y mi ojo lo que está viendo es está captando ese campo electromagnético y lo está transformando en impulsos eléctricos que terminan llegando a mi cabeza, ¿sí? Como decíamos recién, ese campo electromagnético está viajando a la velocidad de la luz, ¿sí? 300.000 km por segundo, y es lo que nos permite ver los objetos. Si nosotros tenemos una determinada fuente de luz, que el sol, por ejemplo, que va a emitir luz sobre un determinado objeto, este objeto, lo que hablamos es de reflexión, ¿no? Este objeto va a recibir una excitación, ¿sí? Y va a acelerar sus electrones, y ese cuerpo va a devolver luz hacia mí. Eso es lo que nosotros llamamos reflexión, ¿sí? En el todos los días. ¿Qué pasa? Mi cuerpo y demás tienen la posibilidad de recibir algún tipo de luz,
¿sí? Algún tipo de energía, pero no otro tipo de energía. Si a mi cuerpo le aplican tensión 220 volt, por ejemplo, para tratar de darle lo mismo que a un foquito, una lamparita, mi cuerpo se va a destruir, ¿sí? La tensión va a circular por mi cuerpo y el flujo de corriente lo que va a hacer es que mi cuerpo se incinere. Pero hay cuerpos que están preparados para soportarlo. Por ejemplo, si a un foquito incandescente que tiene un pequeño filamento lo atraviesan con corriente, ese filamento, conforme esa energía esté siendo aplicada, ¿sí? Entiéndase la corriente, la tensión, lo que va a hacer es va a emitir luz. Si a mi cuerpo le hacen emitir luz de esa manera, lo único que va a hacer es destruirse, ¿sí? Entonces habrá fuentes que van con una determinada energía a funcionar, ¿sí? Emitiendo luz, y habrá fuentes que no van a emitir luz por la energía esa en sí, sino por la energía de un campo electromagnético que va a estar siendo reflejado simplemente. Bueno, este campo electromagnético, entonces, lo que decimos es que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esto es considerado en el vacío, así que depende del gas, depende de la temperatura, depende de mil cosas, será más o menos, pero como verán es casi instantáneo, ¿sí? Digamos, podría recorrer longitudes larguísimas sin tener un retraso. Pero este campo electromagnético lo que va a sufrir es una pérdida de intensidad conforme va viajando, ¿sí? Es lo que se conoce como la ley cuadrática inversa. Cada vez que dupliquemos la distancia, nosotros vamos a tener la mitad de la luz, ¿sí? Bueno, si entonces analizamos esta onda, que es lo que nos va a importar, digamos, en esta primera etapa de la materia, nosotros podríamos hablar de una onda como esta, ¿sí? Donde simplemente tenemos una única representación. Bueno, en realidad nosotros en iluminación lo que estaríamos mencionando como un aspecto a tener en cuenta, se los menciono porque van a encontrar un montón de gráficos del campo electromagnético de esta manera, que es lo más correcto, como la parte de abajo, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, en rojo el campo eléctrico, donde ustedes podrían llegar a visualizar, digamos, lo pongo así, digamos, en este eje, el campo eléctrico, y desplazado 90 grados tenemos el campo magnético, ¿sí? Tener desplazado el campo magnético 90 grados es una constante. Siempre para cada campo eléctrico hay un campo magnético desfasado 90 grados. Les hago la aclaración simplemente porque lo van a ver, ¿sí? Y otra aclaración que les hago, el viaje este es siempre rectilíneo. La luz no tiene la posibilidad de encontrar un objeto y esquivarlo, ¿sí? Vamos a hablar de refracción, otras cosas, pero no son esto. La luz es siempre rectilínea. Si cambia de dirección es porque cambia de medio, algunas cuestiones que charlaremos. Pero no tiene posibilidad de esquivar un objeto y seguir. Siempre es rectilíneo, ¿sí? Bien. La siguiente cuestión que tendríamos que tener en cuenta es que esto se empieza a complejizar un poco más cuando empezamos a pensar creo que en la siguiente diapositiva se ve mucho mejor, de que para una determinada dirección de viaje, en realidad no hay un único plano de carga, digamos, de elementos eléctricos. Nosotros tenemos elementos eléctricos en este plano, 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 y cada uno de ellos va a tener su correspondiente 90 grados de desfasaje con un magnético, ¿sí? Entonces, si analizamos en realidad una onda electromagnética, se va a ver parecida a esta, pero con un montón de planos de carga adicionales, ¿sí? Esa luz, que si la vemos representada con poquitos, digamos, planos de carga, lo que tendríamos sería algo parecido a esto, es lo que conocemos como la luz no polarizada, ¿sí? La luz no polarizada es la que encontramos en casi todas las fuentes de luz natural, ¿sí? El sol, cualquier cosa, una lámpara, además van a producir luz no polarizada, salvo por ahí las pantallas de un dispositivo, las pantallas de celulares, de televisores, etcétera, suelen tener luz polarizada, ¿sí? Digamos, pero están hechos a propósito. Las fuentes de luz natural tienen luz no polarizada, es decir, luz con un montón de planos de carga. En la práctica, ¿qué es esto de los planos? Esto que yo les menciono de esta manera. Voy a ver si lo puedo representar de esta manera. Yo acá tengo una caja con un prisma del cual hablaremos un ratito. Y lo que ustedes pueden llegar a ver es que hay como reflejos, ¿sí? Voy a apagar esto por un instante. Lo que pueden llegar a ver es que hay como reflejos que se van produciendo. Bueno, si yo utilizara algún filtro, por ejemplo, este que tengo acá, que lo que haga es que de todos los planos de carga de esa luz no polarizada yo pueda seleccionar uno solo, y lo que van a ver es que este filtro de acá
tiene la posibilidad de dejarlo fijo de un lado y luego rotarlo. ¿Sí? Yo ahí estoy rotando el filtro, no se llega a ver demasiado, pero bueno. Mediante esta rotación yo lo que hago es elijo cuál de todos esos planos de carga quiero llegar a dejar, ¿sí? Entonces, si yo tengo todos estos planos de carga y dejo uno solo, ahí en la práctica lo que estoy haciendo es eliminando un reflejo, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto en más de una ocasión que los autos, muchas veces se monta la cámara delante de un auto para grabar, y el auto tiene un vidrio a 45 grados, ¿sí? Por lo general. ¿Qué es lo que terminamos viendo? El cielo reflejado por completo en el parabrisas, ¿sí? Para poder ver el interior, es decir, quitar ese reflejo, lo que tendríamos que poner es un filtro polarizador que quite todos esos planos que no estamos deseando y nos deje únicamente lo que está reflejando lo de adentro del auto, ¿sí? Eso sería en la práctica el uso de un polarizador. Vamos a tratar de ver si lo podemos representar más o menos por acá. Yo lo que voy a hacer es voy a agarrar este filtro y lo voy a poner acá en la cámara, ¿sí? Entonces al poner este filtro acá en la cámara yo lo voy a rotar, ¿sí? Y vamos a ver cómo ese reflejo en el lateral se ve alterado, ¿sí? Ahí está el reflejo y ahí yo estoy viendo por detrás. De hecho, fíjense que ahí se ve un poco la continuación del arco iris y ahí no se ve, ¿sí? Entiéndase, el arco iris me refiero a esta pequeña parte de acá que está como del packaging del prisma, se ve ahí. Si yo tapo la luz que refleja se ve, pero ahí se ve todo el reflejo. Ahí se ve todo el reflejo, perdón, y ahí puedo ver un poco al interior, ¿sí? Este sería el uso básico de un polarizador sobre una superficie espejada. Otro aspecto que yo podría llegar a considerar es que muchas veces tengo agua, ¿sí? Tengo el fondo de un río, por ejemplo, o de un arroyo y quiero mirar las piedras. Posiblemente yo no pueda ver las piedras, lo que estoy viendo es el cielo, ¿sí? Entonces, mediante el uso de un polarizador puedo sacar ese tipo de reflejos, etc. También es práctico para sacar reflejos en la piel y demás, ¿sí? Si yo tengo una piel transpirada o lo que fuera, puedo llegar a utilizar un polarizador. También es útil para sacar reflejos como del cielo, ¿sí? Si yo tengo un cielo muy oscuro, les voy a dejar un link después en otro lugar, de otra práctica que hicimos en otro lugar. Si yo estoy buscando, un cielo muy oscuro, lo que puedo llegar a hacer es poner un polarizador. ¿Por qué? Porque el cielo también está compuesto de materia. Y los gases esos, de alguna manera, nosotros no nos damos cuenta, pero están reflejando cosas hacia nosotros. Y si yo quito esos reflejos, lo que tengo es un cielo más oscuro, porque estoy quitando los reflejos. Si yo, por ejemplo, tengo una copa de un árbol y no me doy cuenta y digo el árbol es verde, pero en realidad por ahí saco la foto y veo el árbol medio blanco, ¿sí? Significa que las hojas esas que están en diferentes angulaciones están reflejando luz hacia mí, ¿sí? Entonces, mediante el uso de un polarizador yo puedo quitar esos reflejos y ver no el reflejo blanco ese que me quitaba el verde del árbol, sino efectivamente el color de la hoja, que posiblemente sea un verde, y ahí voy a tener un cielo más profundo, un verde de las hojas más profundos, etc. Es muy típico para quitar del camino de una ruta que muchas veces la vemos blanca. Bueno, con un polarizador puedes quitar ese reflejo y verlo de una manera mucho más correcta, o sea, más oscura, perdón. Y algo que también es importante es que podríamos llegar a tener, no sé si esta pantalla bueno, sí, efectivamente, no sé si llegan a ver que esta pantalla, bueno, perdón, se apagaba, pero lo podemos usar tranquilamente con un celular. Vamos a poner este, por ejemplo. Y acá yo tengo una pantalla de celular que puedo hacer desaparecer casi por completo, ¿sí? Esto significa, ustedes fíjense que el resto permanece casi intacto, ¿sí? Ahí se ve perfecto y ahí se ve oscuro, se ve perfecto y oscuro. Bueno, ¿esto a qué se debe? Si nosotros visualizamos el celular está siempre igual, ¿sí? Pero si, perdón, la desprolijidad, pero voy a pararme para sacar esto. Si yo visualizo el celular y empiezo a rotar el filtro, lo que puedo ver es que en algún momento esta luz va a desaparecer, ¿sí? Conforme yo voy rotando el filtro polarizador. Perdón, tengo el polarizador al revés, ¿no? Ahí fíjense que desaparece por completo y ahí comienza a aparecer de nuevo. Estoy rotándolo con el dedo, ahí desaparece, ahí aparece, ahí desaparece, ahí aparece, ¿sí? El uso del polarizador va a ser muy importante, sobre todo en exteriores, ¿sí? Para tratar de tener un cielo más profundo y demás, y mejor reflexión
en todas las superficies que este sol con mucha intensidad va a reflejar, ¿sí? Bueno, ya charlaremos más adelante de esto de polarizadores en la etapa de filtros, etc. La siguiente cuestión que tendríamos que tratar de analizar sería las características propias de la onda de una fuente de luz. La altura de la representación de una onda va a corresponderse con la intensidad, ¿sí? Vamos a entender por intensidad la amplitud, digamos, podríamos decirlo como cuán intensa es esa fuente de luz, cuán brillante es, ¿sí? Después podríamos decir cuán potente, pero vamos a tratar de ordenar estas palabras, y potencia es una cosa, brillo es otra cosa que tiene que ver más con superficies y demás, pero vamos a entenderlo como cuán brillante o cuán potente es esta luz, ¿sí? Cuánta luz efectivamente está emitiendo. Eso en cuanto a la intensidad, ¿sí? En cuanto a cuán alta es esa representación. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es cuánto mide esa onda, ¿sí? Estoy tratando de prender este otro dispositivo para poder dibujarles. Cuánto mide en horizontal, ¿sí? Y ahí vamos a hablar puntualmente, hablo de medición, porque podríamos medirlo con tiempo, pero nos interesa cuánto mide espacialmente, porque de lo que se habla cuando hablamos de catálogos de filtros, de lo que se habla cuando hablamos de sensores de cámara, es de longitud de onda, ¿sí? Nosotros podríamos también hablar de la frecuencia, ¿sí? Que es cada cuánto comienza y termina un ciclo. Por ciclo vamos a entender el hemiciclo positivo y el hemiciclo negativo de esta fuente de luz. Es decir, cuando vamos a sacar el gráfico para que puedan verlo mejor, todo hemiciclo comienza en 0, tiene el positivo, vuelve a 0 y ahí no se ha completado todavía un ciclo, ¿sí? Después tiene el hemiciclo negativo que va hacia abajo y después vuelve a 0 de nuevo. Recién ahí tenemos un ciclo completo. Yo eso lo podría medir con un tiempo, a ver cuánto tiempo tardó en completarse un ciclo, ¿sí? Y eso hablaríamos de veces por segundos o hertz por segundo, ¿sí? Eso es trabajado en sonido y se aplica muy bien, pero acá en realidad lo que se mide es longitud de onda, ¿sí? Todos los dispositivos en realidad están expresados en longitud de onda. Agarran un catálogo de filtro y le habla de nanómetros, ¿sí? Por ejemplo, agarran un sensor y dicen este sensor capta de tantos nanómetros a tantos nanómetros. Son dos caras de la misma moneda, ¿sí? No es que una longitud de onda corresponde a unos hertz y la misma longitud de onda puede corresponder a otros hertz. No, corresponder, perdón. En realidad podemos hacer el pasaje de uno a otro, no es algo que nos vaya a importar ahora, pero podríamos hacerlo, ¿sí? Tranquilamente. Entonces, en este sentido, tenemos estas dos cuestiones importantes. La longitud de onda va a definir el color, ¿sí? Si yo tengo una fuente que tiene una determinada longitud de onda y otra que tiene otra, ya puedo decir que son colores distintos, más allá de que puedan llegar a tener la misma altura, o sea, la misma amplitud o no, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo me vengo, por ejemplo, a el iPad, vamos a tratar de dibujar acá, voy a quitarme del medio y tengo una primera fuente, ¿sí? Que tiene, voy a dibujarlas una arriba de otra, así se entiende un poco más. Voy a decir fuente 1, ¿sí? Y acá voy a poner fuente 2. Y acá voy a hacer mi eje para poder representarlo. Y acá digo que esto tiene la siguiente forma de onda. Perdón, dibujar con el lapicito este no es lo más práctico. Voy a ponerle una unidad, ¿sí? Más 1 y menos 1. De unidades vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de las mediciones y demás. Pero para que aunque sea podamos entenderlo. Y acá vamos a tratar de hacer lo mismo. Perdón, vamos a intentar. Me voy a llevar una marquita por acá de referencia y una marquita por acá de referencia, entonces voy a hacer lo siguiente. Si analizamos estas dos fuentes que tenemos acá, lo que vamos a ver es que la F2, la de abajo, perdón, voy a sacar el gráfico porque si no, no se ve, corresponde a la misma longitud de onda, ¿sí? Porque si trazamos esta línea de por acá, podemos ver que ambas tienen la misma longitud de onda, pero claramente tienen distinta amplitud, porque acá estaría más 1, esto sería más 0,5, ¿sí? Y esto sería menos 0,5, y acá estaría menos 1, ¿sí? Entonces claramente tienen la misma longitud de onda, pero distinta amplitud. ¿Qué significa esto en la práctica?
El caso de arriba será una fuente de luz, vamos a poner un color rojo, por decir alguno, más intenso, y el de abajo será un color rojo menos intenso. ¿Cómo sé que es rojo? La verdad que no tengo ni idea porque no definí ningún eje horizontal, ¿sí? Yo acá podría haber puesto en X alguna unidad y en Y otra unidad, pero la verdad que no estamos, digamos, adentrándonos todavía en eso. Lo importante es esto: misma longitud de onda, mismo color. Vamos entonces a hacer otro ejemplo. Si yo esto, vamos a crear una capa nueva, esto lo voy a borrar por un momento, y ahora creo otros ejes donde tengo, por ejemplo, estos dos, y ahora tengo uno que es más o menos así, una fuente de luz, y otra fuente de luz que es más o menos así. Más o menos sin dibujar los ejes, acá lo que podríamos darnos cuenta es que la fuente de arriba y la fuente de abajo tienen más o menos la misma amplitud, ¿sí? Si analizamos, más o menos de acá a acá tienen la misma amplitud que de acá a acá, ¿sí? Esto significa que comparten la misma amplitud, pero son distintas longitudes de onda. De este modo son luces de la misma intensidad, por así decirlo, pero con distintos colores, ¿sí? Bien. Vamos a continuar avanzando entonces un poco más. De todo el espectro magnético, nosotros vamos a estar recibiendo constantemente un montón de estímulos electromagnéticos que nuestro ojo no va a ver. De todo ese espectro electromagnético, nosotros vamos a percibir únicamente una pequeña porción, que es la que está comprendida entre los 750 nanómetros en promedio y los 400 nanómetros, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de nanómetros. Nosotros podríamos llegar a tener ondas radar, ondas de radio, de microondas, digamos, un montón de cuestiones infrarrojas, digamos, que nosotros no vemos, que son ondas largas o extremadamente largas, de kilómetros en algunos casos, y todo eso se empieza a cortar de ondas de kilómetros a cuestiones de metros, a cuestiones de centímetros, de milímetros, hasta llegar así a ondas muy pero muy pequeñas, que son los nanómetros, ¿sí? Esas ondas tan pequeñas son las únicas que vemos. Fíjense que si analizan el gráfico, únicamente comprenden esta pequeña porción del espectro electromagnético, ¿sí? Si son más grandes que los 750 nanómetros, entiéndase 800 nanómetros, 1 centímetro, 1 kilómetro, nosotros no las vemos. Nuestro ojo no está capacitado, digamos, no está construido de manera tal que nos permita ver longitudes de onda más grandes que los 750, ¿sí? 800 no los veo, 1000 no los veo, 10.000 no los veo, 1 kilómetro tampoco los veo, ¿sí? Pero tampoco está capacitado para ver longitudes de onda menores a los 400 nanómetros, ¿sí? Vamos a pensarlo de esta manera. Tengo 1 kilómetro, no lo veo. Tengo 1 metro, no lo veo. Tengo 1 milímetro, no lo veo. Tengo 1000 nanómetros, no lo veo. Tengo 800 nanómetros, no lo veo. Sigo achicando hasta 750, empiezo a ver gradualmente, y lo que empiezo a ver son los rojos. Veo un principio de la sensibilidad nuestra de los rojos. Achico a 600 y ahí empiezo ya a ver más color, más llegando a los naranjas, amarillos, y después, conforme voy achicando la longitud de onda hasta llegar a los 400, me voy yendo a los colores más fríos o más azulados hasta llegar a los violetas, ¿sí? Y los 400 nanómetros, esos son mi segundo límite de longitudes de onda que veo, ¿sí? Entonces yo veo colores comprendidos entre ese rojo y entre ese violeta, ¿sí? Y entre medio todos los colores intermedios que se van formando por las distintas longitudes de onda. Estos son todos los colores del arco iris, ¿sí? Pero si yo empiezo a 350 nanómetros, ya no lo veo de nuevo. 100 nanómetros ya no lo veo, y si voy achicando más y más y más todavía no veo, ¿sí? Y ahí están todas las cosas que nosotros llamamos infrarrojas, ¿sí? Que no las vemos por encima, o sea, más grande que los 750 nanómetros, y las cosas de ultravioletas, que están por encima de los colores violetas, que es el límite que ve nuestro ojo, ¿sí? Que son aquellas que son menores a los 400 nanómetros, ¿sí? Todo lo que sea mayor a 750 nanómetros o menor a los 400 no los vamos a ver. Nuestro ojo no lo percibe. No significa que no estén ahí. De hecho, en efecto, los ultravioletas sabemos que nos lastiman, ¿sí? Nosotros no los vemos, pero sabemos que el sol emite ultravioleta. Hay un montón de fuentes que emiten ultravioleta. Acá lo que pueden ver son rayos X, rayos gamma, etcétera. Y todas esas cuestiones nos lastiman. No sé si habrán escuchado en algún momento cuando estaban viendo por ahí, no sé si llegaron a ver la serie
Chernobyl, pero se hablaba mucho de los rayos gamma. Bueno, los rayos gamma son rayos muy dañinos para el cuerpo, que generan una destrucción de la materia de alguna manera, y eso genera un montón de complicaciones y demás, pero no es necesario irnos a los rayos gamma para destruir el cuerpo, los ultravioleta también. Todas esas composiciones, vamos a retomar las primeras diapositivas que estuvimos viendo, todas esas excitaciones que reciben nuestra composición molecular, digamos, nuestra materia, que está compuesta con algún electrón que está dando vueltas, girando tranquilamente en una órbita de reposo, recibe una excitación que empieza a acelerar ese electrón, ¿sí? Conforme esa energía acelera ese electrón, puede llegar a hacer que, si la energía que recibe es mucha y ese electrón no puede soportar esa órbita, se termina, yo hago siempre en clase este gesto, sale volando, digo, solo para graficarlo de alguna manera, ese electrón sale de su órbita, deja de formar parte de ese núcleo y del resto de los electrones que pueden haber quedado o no, digamos, dentro de la órbita. ¿Qué es lo importante de esto? Esa materia se destruye, ¿sí? Esa materia deja de ser lo que era y ahora es algo nuevo, ¿sí? La composición de esa materia cambió. Entonces, mi piel, al recibir la radiación del sol ultravioleta, lo que puede llegar a sufrir es algún tipo de daño en donde esta piel saludable, sana, carne viva, ¿sí? Muera de alguna manera porque se destruye su composición molecular. Pasa a ser otra cosa, claramente, deja de ser piel y ahora puede ser piel muerta, vamos a decirlo en esos términos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como ionizing radiation, o ionización, que puede llegar a destruir la materia, ¿sí? Por eso es importante tomar los recaudos y demás. Esto también es importante, hay un pequeño aspecto, el orden de los colores dentro del campo electromagnético resulta importante. Estos son los colores del arco iris, pueden recordarlo de esa manera, pero hay dos grandes formas de recordarlo. Hay una propuesta por Rodolfo de Nevi, que es un director de fotografía argentino, que ahí en la bibliografía complementaria ustedes pueden ver que está en gran parte de las citas, ¿sí? Que escribió un libro que se llama Introducción a la Cinematografía, en el cual propone, para recordar el orden de los colores, la frase BAVAR, ¿sí? En realidad el acrónimo BAVAR, ¿sí? Que respondería a la frase vamos a ver a Ramón. Así lo propone Rodolfo de Nevi, es una manera un poco chistosa de recordarlo, ¿sí? Pero es efectiva. Si uno recuerda vamos a ver a Ramón y después decís BAVAR, ¿sí? Es una buena forma de recordar que, si lo hacemos con el orden de lectura convencional, tenemos violeta, azul, verde, amarillo y rojo, ¿sí? Entonces eso es una buena forma de recordar el orden de los colores dentro del campo electromagnético. Me parece bien y demás, pero no obstante no van a encontrar esto en ninguna bibliografía que no sea la de Rodolfo de Nevi. En este sentido, lo que les digo es, la mayoría de la bibliografía que recibimos, incluso de informes, publicaciones científicas y demás, remiten a un acrónimo que sería Roy-G-Biv, que es como lo llaman en Estados Unidos sobre todo, que refiere a, en este caso, lectura para este gráfico, ¿sí? Se puede poner el gráfico al revés y sería la R, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, ¿sí? De esta manera, Roy-G, el G es el verde, ¿sí? Sería Viv, sería del azul al violeta. Recordaríamos todos los colores, o con un poco más de colores, o con más precisión del BAVAR. Ambos son válidos, pueden adoptar la que prefieran. Y ustedes ahora se estarán preguntando para qué tengo la necesidad de última de recordar, ya sea por BAVAR o por Roy-G-Biv, cuál es el orden de los colores dentro del campo electromagnético. Bueno, ese orden de los colores va a estar presente en todos los gráficos de un software con el cual van a corregir color, va a ser fundamental para utilizar filtros el día de mañana, etc. Entonces, este patrón se va a repetir siempre, y sabemos que tenemos el rojo, al lado tenemos el naranja, después tenemos el amarillo, y después también se va a repetir de manera circular en dispositivos como un vectorscopio o cosas que midan, sobre todo color, porque es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, parece que es algo que no nos va a importar mucho, pero lo vamos a aplicar siempre, ¿sí? Entonces pueden usar cualquiera de estas dos formas para recordarlo. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que nuestro ojo es capaz de ver únicamente entre los 750 nanómetros más o menos y los 400 nanómetros más o menos. Y depende de la bibliografía, pueden ser más específicos o no, pero todos acuerdan más o menos esto. Y tenemos los rojos
y por encima de los rojos los infrarrojos, perdón, y después a medida que acortamos tenemos los violetas, y después a medida que acortamos más las longitudes estamos en los ultravioletas, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta de este gráfico es que, como verán, tanto en este como en este otro, lo que encontramos en el medio del gráfico son los colores que corresponden al verde, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a mostrar es lo siguiente. ¿Qué pasaría si tenemos un gráfico de nuestra sensibilidad, ¿sí? Yo voy a dibujar lo siguiente, lo voy a hacer de nuevo y voy a tratar de no tapar el gráfico. De hecho, me voy a sacar a mí de acá. Si intentáramos hacer un gráfico que suponga qué pasa en el color, ¿sí? Y yo tengo por acá color, que también podría, para ser un poco más específico, en vez de poner, por ejemplo, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, ¿sí? En vez de poner así, como lo aprendimos recién, podría poner directamente nanómetros, y acá poner, por ejemplo, 750, ¿sí? Y acá poner, por ejemplo, 400, ¿sí? Que son los extremos que vemos nosotros. Bueno, como decíamos hace un poco, y acá vuelvo para no ser tan monótono, nuestro ojo los infrarrojos no los ve. Si son longitudes más grandes que 750 no los ve, pero a los 750 empieza a ver, ¿sí? Y así hasta ve todos los colores, hasta los violetas, y después deja de ver de nuevo. ¿Se imaginaron ustedes que el ojo no es que comienza a ver los rojos y los ve perfecto, y ve los verdes, los amarillos, y después en los violetas muere de nuevo, ¿sí? Entonces, así como se imaginarán, empezará a tener una curva. Si sobre este eje tenemos color y sobre este otro podemos llegar a tener sensibilidad, ¿sí? El ojo empieza a ser sensible y luego tiene un pico de sensibilidad y luego baja. Y acá tenemos los ultravioletas, y acá tenemos los infrarrojos, ¿sí? Esto no lo ve y esto no lo ve. Entonces es de esperarse que esta curva de sensibilidad llegue a cero, ¿sí? De esta manera, lo que resulta importante de tener en cuenta, que lo vamos a retomar después cuando hablemos de la sensibilidad de los sensores, cómo están compuestos y demás. Nosotros, si analizamos este gráfico que tenemos, por ejemplo, por acá, lo que podemos encontrar es que en el medio, de hecho acá está bastante claro en cualquiera de las dos en realidad, en el medio de la curva tenemos esos verdes amarillosos, ¿sí? Amarillentos, perdón. Entonces ahí es donde es más sensible nuestro ojo. Al rojo es muy poco sensible, ¿sí? Y al violeta también es muy poco sensible. En cambio, a los verdes amarillentos es muy sensible, ¿sí? Un pequeño estímulo de verde ya lo vemos, de amarillo también. Un pequeño estímulo de rojo posiblemente no lo veamos. Un pequeño estímulo de violeta posiblemente no lo veamos, ¿sí? Eso es un aspecto importante. Y entonces ahora ya nos encontramos en condiciones de hacer un siguiente ejercicio. Vamos a sacar esto por acá. ¿Qué pasaría si yo propongo, por ejemplo, una primera fuente, número 1? ¿Sí? No voy a dibujar los ejes para ahorrar un poquito de tiempo, pero siempre es correcto que todos los gráficos tengan sus ejes, tanto en el X, sus especificaciones en el X, como en el Y, ¿sí? Así que, bueno, es medio difícil dibujar con este lapicito. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, un ciclo que se va a completar acá, ¿sí? Entonces dibujo a modo de regla, ¿sí? Para que se entienda. Y yo dibujo, por ejemplo, y esto es más 1, menos 1, más 1, menos 1, y yo dibujo una fuente de luz que es más o menos así. Me sobra un poco de ciclo ahí, perdón, vamos a completarlo solo para que quede más prolijo. Y después tengo otra que es más o menos así. Estas dos fuentes corresponden al mismo color, ¿sí? Porque tienen la misma longitud de onda. Vamos a mostrarlo desde acá. Ambas llegan hasta el mismo lugar, ¿sí? Pero sin embargo tienen distinta amplitud. Ahora, lo que pasaría si yo hago un color, por ejemplo, una fuente de luz así, perdón que hice algo con el iPad, no sé qué, y ahora no puedo volverlo atrás. Bueno, perdón que metí la pata un poco con esto. Tengo un color, por ejemplo, que tiene esta amplitud, y después otro color
que tiene, perdón, la misma amplitud y así. ¿Sí? Ahora empieza a complejizarse si yo les empiezo a preguntar cuál color es cada uno. Vamos a dibujar 3 fuentes y con esto terminamos esta parte del color. Vamos a dibujar la fuente 1, fuente 2 y fuente 3, que algo así tienen en algunos de los formularios. Los voy a hacer de la misma amplitud, o voy a intentar hacerlos. Tengo fuente 1, fuente 2, vamos a completar el ciclo, y fuente 3, para que se entienda. Si yo le tengo que aplicar a cada uno de estos un color, o establecer cuál es el color de cada uno, puedo llegar a decir que la longitud de onda más larga es la longitud de onda que corresponde al rojo, ¿sí? Así que esto podría llegar a ser rojo, ¿sí? La longitud de onda intermedia, supongamos que podría llegar a ser el verde, le pongo la G de green. Y la longitud de onda más corta, supongamos que si tenemos que establecer entre RGB, ¿sí? Red, green, blue, o rojo, verde y azul como los colores primarios, este tendría que ser entonces la longitud de onda más corta. Esto solo para condecirse con esto, ¿sí? La longitud de onda más larga va a ser el color rojo, y la longitud de onda va a ser el color más corta, perdón, va a ser el azul. Obviamente que tenemos longitudes de onda más cortas como el violeta, ¿sí? Tranquilamente podríamos llegar a hacer lo siguiente y acá dibujar, así nadie se enoja, algo más finito todavía, con estos gráficos sumamente en el aire, pero solo para que se entienda, que corresponda al violeta, ¿sí? Van a disculpar obviamente lo rústico de los gráficos, pero la intención es poder ejemplificarlo un poco y que lo puedan comprender un poco de manera más lúdica, por así decirlo. Bueno, la siguiente diapositiva lo que nos va a decir entonces es, nos va a hablar un poco de la luz blanca. Isaac Newton cuando estaba haciendo en realidad experimentos sobre lo que era óptica para telescopios y demás, estaba estudiando también en esa misma época fenómenos de la luz, pero en ese momento se encontraba realizando experimentos para ópticas de telescopio. En su estudio recibió de manera fortuita, digamos de casualidad, un haz de luz que incidió sobre un pequeño prisma, ¿sí? Entró por una habitación. De hecho, la portada que vieron hoy creo que la tengo disponible por acá. Esta portada que tenemos por aquí nos ilustra un poco eso. Ingresó un pequeño haz de luz por su laboratorio y entró en un prisma, y lo que terminó haciendo es dividiendo la luz. ¿Cuál era la luz que entraba de afuera? Luz del sol, ¿sí? La luz del sol nosotros la conocemos como luz blanca. Si el sol entonces era luz blanca, y lo que está haciendo el prisma, que como prisma vamos a interpretar, por ejemplo, esta pequeña fuente de luz que vamos a tener acá. Voy a apagar esto por un instante. Como prisma, perdón, no fuente de luz, sino este pequeño objeto. Si cuando incidió luz blanca, este pequeño objeto lo que hizo es dividir la luz en todos los colores, el postulado que se le ocurrió es, entonces, ¿será que la luz blanca está compuesta de todos los colores? Bueno, lo que hizo Newton fue para comprobarlo, agregó una lupa, ¿sí? Una lupa doble positiva, de la cual después hablaremos, que lo que va a hacer es juntar los haces ya que se habían separado, para volver a juntarlos en un determinado punto y ver si se volvía a componer la luz blanca. Entonces puso un papel en ese mismo lugar donde sería el punto donde se juntarían todos los haces de nuevo, y comprobó que efectivamente la luz blanca del sol que se separó a través del prisma, si la volvía a juntar, se volvía a comportar como luz blanca. De esta manera confirmó que el sol estaba compuesto por la suma de todos los colores. Y eso va a ser uno de los postulados más importantes que vamos a tener. La luz blanca nosotros la vamos a considerar entonces como la suma de todos los colores, ¿sí? Eso es algo importante. Bueno, lo que pueden llegar a ver en este gráfico es que el prisma, para lograrlo, lo que tiene que hacer es separar las longitudes de onda. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, algo que no vamos a poder visualizar acá, salvo que tuviera un pequeño haz que incida, es este fenómeno de refracción, ¿sí? Pero esto es de un material que no es aire, ¿sí? Esto es de plástico, pero hay otros prismas que son de vidrios y demás. Cada material va a tener una determinada composición y demás, y va a generar una refracción distinta, ¿sí? Por refracción vamos a entender a este fenómeno en el cual la luz cambia de dirección, ¿sí?
Decíamos hace un rato que la luz no tiene la posibilidad de esquivar algo, pero cuando atraviesa un medio, lo que va a hacer es cambiar de dirección, ¿sí? Ese cambiar de dirección que no continúa con línea recta y que seguro lo recuerdan de poner un lápiz en un vaso y que parezca roto, ¿sí? Ese fenómeno es lo que se llama refracción, depende de cada medio, ¿sí? Si ustedes miran a través de un vidrio, no parece que el lápiz se rompe, pero a través del agua sí. Bueno, a través de otro material que no sea, si cambian la densidad del agua con algún tipo de, no sé, le ponen, o imagínense con aceite o le ponen algún agregado al agua o lo que fuera, no agua y aceite claramente, pero lo que van a ver es que las refracciones son distintas, ¿sí? Y además también lo que van a poder ver, como se ve en este gráfico, es que la refracción es distinta para cada longitud de onda, ¿sí? Bueno, el prisma, dadas sus caras, genera esta refracción muy exacerbada, ¿sí? Pero dado que cada longitud de onda corresponde a un color, ¿sí? Esto es algo que después se termina usando a favor de la construcción de dispositivos y demás, lo que permite es que primero salen unas longitudes de onda, ¿sí? Y después salen otras, y genera esta separación de los colores. Entonces lo que podemos llegar a establecer primero es que una cosa es la refracción, ¿sí? Una cosa es el cambio de dirección en un medio y otra cosa es la separación, ¿sí? La separación se da justamente porque existe una dispersión y esa separación se la llama dispersión, ¿sí? La separación de los colores se llama dispersión, que es lo que encontramos acá conformando el arco iris. Bueno, se imaginarán que esa dispersión no es algo deseado, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente: yo acá tengo una remera negra y acá tengo, supongamos sobre este lado, perdón, se me está complicando, el fondo blanco. Si yo quiero que esta línea entre el fondo blanco y mi remera sea perfecta, blanco y después negro, digo, pared y empieza mi remera negra. Bueno, muchas veces los lentes van a tener problemas de dispersión, es decir, que se separan las longitudes de onda, se lo suele llamar también separación longitudinal, y eso es un efecto indeseado, porque yo acá lo que tendría es blanco, de repente que se separan las longitudes de onda y en vez de tener negro, tengo un ciano o un magenta que se va mezclando un poco y después se transforma en el pleno negro. Yo quiero ver que mi mano acá, al estar acá, esté bien contorneada y no que se vea borrosa entre los colores que se van mezclando, ¿sí? Entonces ese efecto de dispersión es un efecto indeseado. Entonces los lentes profesionales van a tener muchos cristales que se van a llamar elementos con el fin de minimizar esta dispersión, etc. Bueno, ya vamos a hablar de eso en detalle. Bueno, el siguiente concepto que es importante de destacar es comprender cómo se comporta la reflexión en los distintos objetos, ¿sí? Por lo general hablamos de que cuando estamos viendo un objeto no estamos viendo el objeto en sí, sino la luz que éste refleja, ¿sí? Cuando un campo electromagnético incide, va a provocar una aceleración de electrones y va a generar una reflexión que en realidad sería esa nueva excitación que crea un nuevo campo electromagnético. Bueno, supongamos que una serie de haces inciden de manera totalmente paralela, ¿sí? Entre sí, sobre una superficie con un determinado ángulo. En una superficie especular lo que va a terminar ocurriendo es que esos haces van a reflejarse también de manera paralela, ¿sí? El ángulo de reflexión va a depender de ese ángulo de incidencia, ¿sí? Depende del ángulo de incidencia, va a ser el ángulo de reflexión, pero lo importante es que incidieron paralelos, se reflejaron paralelos. Bueno, estos objetos donde la reflexión es totalmente paralela no existen en la vida real, pero podemos suponer que un espejo podría llegar a acercarse a ese tipo de superficies. Por lo general son superficies muy pulidas, ¿sí? Sin rugosidad, que lo que permiten es esa reflexión de haces totalmente paralelos. Lo que vamos a ver ahí es que la luz no se abre ni se cierra si ese campo electromagnético viaja en una dirección, digamos, no divergente, sino totalmente paralela. Después, por el otro lado, vamos a tener las superficies que son más rugosas y más lo que nosotros conocemos como difusa en cuanto a la luz que generan, pero lo que importa es que ahí no hay una superficie totalmente pulida, sino que es más bien rugosa, y esto incluye ya hasta una hoja de papel, la consideramos rugosa, etc. Y mientras más rugosa sea, más difusa va a ser la luz que genere. Si inciden una serie de haces todos paralelos sobre esa superficie difusa, lo que va a pasar es que ahí todos los haces van a ser divergentes entre sí. Si lo que encontraremos es que no hay un único ángulo de reflexión, sino que va a ser en múltiples direcciones y no es posible calcularlo, salvo que tengamos una superficie con una rugosidad periódica o algo que podamos llegar a evaluar de alguna manera.
Esto nos da como resultado que podemos hablar de un haz incidente, que es aquel que incide sobre una determinada superficie, o sea, el campo electromagnético que está llegando a una superficie. ¿Sí? Y antes también podríamos hablar de un determinado medio, porque ese campo electromagnético estuvo viajando sobre un medio, a través de un medio. Al impactar sobre una nueva superficie, entonces lo que va a generar es una onda reflejada, ¿sí? Esa onda reflejada va a tener más reflexión o menos reflexión en función de las características de ese medio al cual sobre el cual esté impactando, ¿sí? Entiéndase, si está impactando sobre un espejo, va a tener mucha más reflexión que si impacta sobre una hoja blanca, y mucha más reflexión que si impactara sobre una hoja oscura, ¿sí? Porque una hoja negra, ¿qué ocurriría? El índice de reflexión, ¿sí? Imaginemos que inciden 100 unidades de luz, vamos a poner unidades y no le vamos a poner un valor. 100 unidades de luz inciden, refleja 100, ¿sí? De reflejada sería 100, eso no existe, ¿sí? Todo objeto algo va a absorber, aunque sea un espejo, algo de luz va a absorber, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos 100 de incidentes, 99 de reflejadas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con ese 1%? Bueno, posiblemente haya sido absorbido o haya atravesado, ¿sí? Pero no hay elemento que refleje toda la luz. Pero si tiene un índice de reflexión muy alto, posiblemente sea un espejo o alguna superficie especular. Bien. La otra cosa que puede pasar es, si no se refleja, es que se absorba, ¿sí? Y el medio puede llegar a absorber y transformarlo usualmente en calor, eso. O la cuarta opción que puede llegar a pasar es que esa luz atraviese, ¿sí? Como podría llegar a ocurrir con un vidrio, pero digamos así con un montón de superficies, incluso una tela puede llegar a refractar. Esa onda que atraviesa es lo que llamamos refracción, ¿sí? Y esta reflexión también depende del medio el cual está siendo atravesado, ¿sí? Un vidrio tendrá un índice de refracción, el agua tendrá otro índice de refracción, etc. Y ahí lo que verán es que varía de medio a medio. Pensemos en el típico experimento de poner un lápiz sobre un vaso de agua donde se interrumpe, ¿sí? Cambia de dirección esa luz y después continúa en esa dirección hasta que sale de ese nuevo medio, de ese medio en cuestión. Esa es la refracción de la luz, ¿sí? Y algunos medios tienen una refracción para las longitudes de ondas de una determinada medida, otros para otra y otros para todos igual, etc. El prisma tiene diferentes refracciones para las diferentes longitudes de ondas, por ejemplo. Y todas estas cuestiones, el cuánto reflejará, ¿sí? El índice de reflexión, cuánto absorbe o cuánto refracta, y también, no solo cuánto, sino en qué ángulo se genera esa refracción, van a depender del medio, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que sobre todo lo que nos va a importar es el índice de absorción y el índice de reflexión, ¿sí? Y se va a medir por lo general entre 0 y 1. Tanto la reflexión como la absorción son como dos caras de la misma moneda. Yo puedo llegar a decir que algo tiene una reflexión determinada, o puedo hablar de cuánto es su absorción y a partir de eso hallar cuál sería entonces el caso opuesto, ¿sí? Bien. Bien, comprendido esto, entonces ya podríamos hablar de un poco del color y la percepción, ¿sí? Todas estas cuestiones de reflexión y demás las vamos a retomar cuando hablemos de iluminación y filtros y demás. Y este aspecto de color y percepción también va a resultar fundamental cuando hablemos de color y percepción. Muy bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen dos tipos de mezclas de color, ¿sí? La que vamos a trabajar nosotros es lo que se conoce como la suma aditiva, ¿sí? La suma aditiva es aquella que se usa en luz. Por otro lado existe la suma sustractiva, que es la que ustedes conocerán de pigmentos, ¿sí? La que quien habrá estudiado pintura, quien haya escuchado en la primaria, en las clases de artística, o mismo la que le sonará CMYK, digamos, las impresoras, etcétera, trabajan con este tipo de sumas sustractivas. Es lo que vamos a encontrar a la derecha de la pantalla, en este caso. Cuando sumemos cada uno de los pigmentos, lo que vamos a hacer es oscurecer, es decir, acercarnos al negro o a un marrón muy oscuro, etc. Bueno, ese tipo de suma de pigmentos no es lo que nosotros vamos a utilizar. Nosotros lo que utilizaremos es la suma aditiva, que es la que va a trabajar con luz. Acá lo que podemos encontrar es que tenemos de la suma del rojo, el verde y azul van a salir los colores intermedios, ¿sí? Del rojo y el azul va a aparecer, por ejemplo, el magenta. Del azul y el verde va a aparecer, por ejemplo, el cian, y del rojo y del verde va a aparecer, por ejemplo, el amarillo.
y de la suma de esos aparecerán nuevos colores, etcétera. Bueno, una vez que sumemos todos esos colores, lo que vamos a obtener es el blanco, ¿sí? O sea que a partir de la suma de RGB, ¿sí? Rojo, verde y azul, se obtienen todos los demás colores, y de la suma de todos los colores se obtiene el blanco, ¿sí? Eso es similar a lo que le pasaba a Newton en el experimento que comentábamos recién con el prisma. La luz blanca está compuesta por todos los colores. Al atravesar el prisma se descomponen los colores del arco iris del espectro visible, y al poner un lente que los vuelva a unir se volverán a componer en lo que conocemos como luz blanca, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo les voy a mostrar es una carta de lo que se conoce como carta de grises, ¿sí? Carta de color gris. El gris es el que está en el medio, y después tenemos RGB, amarillo, magenta y cian. Y bueno, acá hay un negro y otros grises y demás, ya conversaremos sobre esto. Y acá arriba no lo están viendo ustedes, pero lo que tengo es una luz de color LED. Yo lo que voy a hacer es apagar la luz por un instante, la luz que tengo del ambiente, y voy a dejar únicamente esta carta de color. Muy bien, ahora lo que podríamos ver es que si yo levanto, por ejemplo, el color rojo de esta fuente de luz, esta superficie gris va a reflejar rojo, ¿sí? Si yo levanto, por ejemplo, el verde, bueno, esto, como lo capta esta cámara en particular, y en sí esta luz tiene muchas características de los que vamos a hablar después acerca de el espectro de las luminarias. Este verde no es un verde muy fiel, pero bueno, verde. Y después tendremos el azul, ¿sí? De la suma de estos tres, si yo sumara rojo, verde y azul, lo que voy a obtener es algo que nosotros vamos a conocer como la luz blanca, ¿sí? Eso es el principio básico de la luz, que es la suma aditiva, ¿sí? Si yo mezclara únicamente, por ejemplo, bueno, quedó acá el azul, mezclara el rojo y el azul, lo que voy a obtener es una luz magenta, ¿sí? Entonces, a partir de estas mezclas de colores, por ejemplo, rojo y verde, voy a obtener una luz amarilla, ¿sí? Bueno, depende de la mezcla que yo haga de cuánto de rojo y cuánto de verde, voy a obtener más una cosa o la otra. Acá está afectando también lo que charlaremos después, como la temperatura color de la cámara y otras cuestiones que iremos viendo. Muy bien, en este sentido, y como conversábamos cuando hablábamos acerca del espectro visible, resulta importante adquirir todos estos conocimientos y pensar cómo los podemos aplicar de manera práctica. Porque recordar el orden de los colores dentro del espectro visible, recordar que la suma de el rojo y el verde nos dará amarillo, por ejemplo, que el rojo y el azul nos darán magenta, tienen aplicaciones netamente prácticas cuando hablamos de, por ejemplo, corrección de color, ¿sí? Lo que estamos visualizando en este caso son los tres, lo que llamamos trackballs, ¿sí? Que son cosas que se encuentran en los software de edición de corrección de color, que es lo que podríamos llegar a visualizar si yo les muestro esto de acá. Si yo les muestro esto, acá arriba, estas tres esferas, ¿sí? Lo que están representando son las bajas luces, tonos medios y altas luces, ¿sí? Cada uno de estos representa alguno de estos que están ahí, que es lo que pueden encontrar como lift, gamma y gain, ¿sí? Todo esto está representado en todos los software de corrección de color, ¿sí? Y recordar que rápidamente se conforma este círculo cromático, lo que nos va a permitir es trabajar un poco más, de manera más automática, un poco más de memoria y un poco más con menos prueba y error, digamos, ¿sí? Si recordamos entonces que de la suma del rojo y el verde surge el amarillo, y ubicamos todo esto alrededor de un círculo, que del verde y el azul surge el cian, y del azul y el rojo surge el magenta. Acá lo que podemos observar es que en este instrumento llamado vectorscopio tenemos rojo, ¿sí? Red, yellow, amarillo, green, cyan, blue, y sería magenta, el violeta, lo que conocemos como violeta, sería el magenta, ¿sí? Esto es la representación de un instrumento de medición. Los instrumentos de medición son los que nos van a permitir el día de mañana hacer una corrección técnica sin tener que recurrir a mi ojo, confiar en lo que estamos midiendo y evitar fatigarnos y tomar decisiones incorrectas, y poder hacerlo de una manera mucho más precisa. Si yo recuerdo que, por ejemplo, tengo el vectorscopio
en el vectorscopio, perdón, los azules los tengo más o menos hacia las 3 de la tarde, por ejemplo, que puede llegar a ser una forma fácil de recordarlo, que los amarillos los tengo hacia las 9, sí, digo de la tarde o de la noche, lo que fuera, o hacia las 9, que los verdes los tengo alrededor de las 7, ¿sí? Y que los magentas los tengo alrededor de la 1, yo puedo llegar a hacer movimientos que van a ser muy prácticos. Por ejemplo, acá arriba yo tengo una pequeña esfera que va a representar la esfera que voy a tener, por ejemplo, en mi software de control de este aparato. El aparato que yo estoy tocando acá es un switcher de video en el cual están entrando las diferentes cámaras. Y a cada cámara yo le puedo realizar una corrección de color. Esa corrección de color es la misma que podría realizar acá, ¿sí? Entonces, si yo me voy hacia un lado o hacia el otro en estas esferas, ¿sí? Puedo usar los tonos medios e irme hacia la 1 de la tarde y me voy a estar yendo al magenta. Y yo puedo llegar a ver todos estos cambios reflejados en tiempo real en mi cámara, ¿sí? Por ejemplo, la cámara que está grabando acá arriba, yo la tengo en el número 8 y le podría hacer algún cambio por acá. Lo que les voy a mostrar en tiempo real es el uso del vectorscopio, ¿sí? Vamos a visualizar el vectorscopio acá en la parte baja de la pantalla, que es un instrumento de medición real, ¿sí? El cual yo estoy grabando, y acá nos dice que tenemos determinados colores. Si yo pusiera en vez de mi mano esta carta de medición, por ejemplo, lo que me está indicando el vectorscopio es que hay algo, no sabemos qué, pero hay algo que tiene un color amarillo, ¿sí? En esta parte del vectorscopio. Bueno, efectivamente hay cosas que tienen color amarillo, ¿sí? Me está indicando que hay cosas que tienen color similar al verde, ¿sí? Y efectivamente acá hay cosas que tienen el verde, hay algo que tiene un valor similar al rojo en esta parte de acá arriba, ¿sí? Y efectivamente es esta parte de acá, y así con el magenta y el azul, ¿sí? Lo que podemos ver acá, algo que resulta fundamental es que mientras más en el centro estemos, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, tenemos el vectorscopio en donde tenemos rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta, ¿sí? Y de la suma de todos estos colores, en el centro debería haber blanco, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que mientras más largo sea un vector, por ejemplo, en este caso, vamos a dibujarlo ya que estamos con el color que corresponde, mientras más largo sea el vector, perdón, por ejemplo en este caso, más saturado se lo va a contemplar, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si yo tengo un azul poco contrastado, poco saturado, perdón, va a ser un vector corto, ¿sí? Mientras que yo tengo un azul muy saturado, va a ser un vector más largo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una camiseta, por ejemplo, de San Lorenzo, que imaginamos que tiene azul y que tiene rojo. Espero que nadie se me ofenda con el ejemplo futbolístico. Y esto puede llegar a ser la cámara número 1, ¿sí? Esto es mi primera cámara. Y yo después tengo una siguiente cámara en la cual el azul se me representa así. Por ejemplo, vamos a hacer un vector más corto. Eso significa que esa segunda cámara está registrando el azul con menos saturación. Y quizás el rojo me lo representa así. Esas cámaras tienen igual saturación entre sí, pero esta que acabo de dibujar, ¿sí? Esta última, ya no es rojo. Es un rojo virado hacia el magenta, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer en estos casos. Vamos a visualizar primero, de nuevo, perdón, el vectorscopio. Vamos a venirnos a nuestra carta. Esto es lo que vamos a tratar de analizar en el vectorscopio. Y vamos a agregar entonces vectorscopio sobre la imagen. Bueno, bien, si yo agarrara y sacara la saturación de esta imagen, es decir, la transformara en blanco y negro, lo que debería ocurrir es que todo este gráfico se vea igual, todo en blanco y negro, todos los bordes, pero que el vectorscopio debería desaparecer, ¿sí? Entonces, si yo desaturo esta cámara, fíjense que ustedes ahí están viendo en blanco y negro, fíjense que el gráfico se achicó. A medida que le empiezo a dar saturación, ahí hay un poquito de color, muy poquito, ¿sí? Al ojo parece que está en blanco y negro, pero fíjense que ya creció el gráfico. A medida que le doy mucho más color, empieza a crecer el gráfico, ¿sí? Entonces yo podría ir, bueno, acá como verán, sobre esta parte ya me está indicando que perdió
llegó hasta al límite máximo que podía llegar a tener, pero ahí perdió señal, ¿sí? Entonces yo con este tipo de instrumentos podría llegar a calibrar cámaras. Entonces yo tengo una buena referencia como puede llegar a ser esta, puedo hacer algunos cambios. Y yo también había dicho que con esto podía llegar a hacer algunas correcciones de color, ¿sí? Si yo me quiero ir hacia el magenta en toda esta imagen, lo que puedo llegar a hacer es irme hacia, en esta pequeña esfera que tengo acá arriba, hacia la 1 de la tarde. Entonces, si empiezo a girarlo hacia allá, me voy hacia el magenta. Y como verán, el gráfico se fue levemente hacia arriba. Si yo lo llevo hacia abajo, hacia las 7, por ejemplo, miren el gráfico y van a ver que se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo muy hacia el verde, o lo llevo muy hacia el magenta, o lo llevo hacia el azul, o depende de dónde lo lleve, el gráfico va a responder, ¿sí? Este tipo de herramientas son las que vamos a usar después entonces para hacer calibración, ¿sí? Porque todas estas, cada uno de estos colores está bien determinado. Bien, entonces eso lo que nos va a permitir es trabajar con algún software como este que tenemos acá, que es para trabajar con el switcher, que remotea las cámaras, por así decirlo, pero también podríamos usar cualquier software de edición de color o de retoque de color. Si volvemos un poco al iPad, acá lo que teníamos eran dos cuestiones. Por un lado, este vector no era rojo, es un rojo magenta, ¿sí? Y por el otro lado, este pequeño vector es un azul, igual a este otro azul, ¿sí? Son los dos igual de azul, pero uno está más saturado que el otro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lograr que este vector crezca hasta que tengan la misma saturación, ¿sí? Y por el otro lado, lo que tendría que lograr también es que este vector se rote, para que deje de ser un magenta y pase a ser el mismo rojo, ¿sí? Entonces, esta pequeña rotación, que voy a hacer de nuevo la flecha porque me quedó medio mal, esa rotación es la que va a definir el color, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo rotara para el otro lado, lo haría más magenta, ¿sí? O yo también podría llegar a tomar la decisión de que en vez de rotar este, vamos a rotar este otro. Y al rojo lo dejo de considerar como rojo y lo llevo hacia este rojo magenta, ¿sí? Todas estas son decisiones. Del mismo modo, yo podría tomar la decisión de decir a este vector cortito, por ejemplo, no lo voy a este de acá no lo voy a extender, voy a llevar este hacia abajo, ¿sí? Para que sea menos desaturado. Bueno, esas son decisiones que tendrán alguna justificación en una producción, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta pequeña rotación. Si yo rotara utilizando, por ejemplo, esto, en realidad no estaría rotando, ¿sí? Presten atención a lo siguiente. Voy a ejemplificar cómo funcionaría trabajar con esos trackball de color, las bolas de color, ¿sí? Esto que tenemos acá, o mismo esto que encontramos por acá. Hacer ese tipo de ajustes, lo que va a lograr es que si yo me voy hacia el magenta, voy a obtener esta imagen virada hacia el magenta, es decir, como verán, todo se fue hacia arriba. O si yo lo llevaba hacia el verde, ¿sí? A ver, voy a agarrar otro color. Si yo lo llevaba hacia el verde, hubiera tenido la señal tal cual estaba, pero toda virada hacia abajo, ¿sí? Es decir, en un caso la llevé hacia el verde y en el otro caso la llevé hacia el magenta. Pero fíjense que no se rotó. En ninguno de los casos se rotó como yo tenía que hacer cuando tenía dos señales así, yo tenía que rotar, ¿sí? Esa rotación es un cambio de color, ¿sí? Cuando, si ustedes miran esto, en realidad esta rotación está tiñendo de alguna manera de magenta o tiñendo de alguna manera de verde. Pero si se fijan, mi mano sigue siendo mi mano. Ahora, si observamos lo siguiente, acá tengo la opción de tocar lo que se llama Hue, ¿sí? El Hue es básicamente esto. Cada uno de los colores, ¿sí? Este color es un color porque tiene un determinado hue, que les escribo acá. Hue se escribe U-H-E, ¿sí? Hue. Y se mide en grados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grados que vamos a tener por acá va a representar únicamente un color. Si yo roto el hue, estoy rotando el color, ¿sí? Efectivamente. Entonces, en este caso de acá, yo lo que tengo que hacer es una rotación de color, ¿sí? Un cambio de color, así que lo llamaríamos un cambio de hue. Pero es importante tener muchísimo cuidado con esto, porque ¿qué pasa? Si yo tengo mi software de color, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, perdón. Primero lo que voy a hacer es me voy a venir a esta imagen y les voy a proponer entonces
que visualicemos un cambio de color acá. ¿Sí? Me voy a venir, voy a tratar de mostrarles la interfaz, o vamos a hacer al revés. Voy a mostrarles la interfaz y voy a proponerles ver esto acá abajo, que es la cámara. ¿Sí? Si yo roto el hue, se me va a complicar, voy a poner una mano por acá arriba. Lo que van a ver es que los colores cambian por completo y mi mano ya deja de parecer una mano, la pantalla ya es magenta, ¿sí? Entonces este cambio de fase es muy complicado, digamos, de operar. Y si visualizamos ahora en este caso la cámara que estoy, digamos, tratando de corregir, más el vectorscopio, lo que deberíamos ver es que acá se me está rotando por completo toda la imagen, ¿sí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer entonces hacer lo siguiente. Vamos a poner la cámara y el instrumento de medición al lado. Y yo voy a tratar de rotar la fase y van a ver cómo el gráfico completo gira, ¿sí? Cuando en el otro caso lo que veíamos es que el gráfico no giraba, se desplazaba hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Fíjense, se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo, ¿sí? En este sentido, entonces, con estos dos parámetros importantes y con el uso del vectorscopio, es como vamos a trabajar sobre los dos movimientos de color que nos van a hacer como fundamentales. Tenemos movimientos de tinte, que es como los vamos a llamar, la desviación entre verdes y magentas, ¿sí? Que ahí lo encontramos como minus green y plus green, los cuales son filtros, ¿sí? Si yo tengo que agregar verde, en realidad no hay filtro alguno que vaya a agregar, todos los filtros van a quitar, ¿sí? Se llama plus green, pero porque interpretamos ese plus nosotros, en realidad siempre estamos quitando, ¿sí? ¿Cómo agregamos verde? Bueno, alejándonos de los magentas, ¿sí? ¿Y cómo quitamos verde? Minus green. Bueno, yéndonos hacia los magentas. Entonces acá lo que vemos, minus green es ir hacia los magentas, plus green es ir hacia los verdes, ¿sí? Y después el otro gran giro que tenemos es el cambio que va entre los naranjas y los cianes, ¿sí? Estos naranjas y cianes es lo que nosotros conocemos como temperatura-color. Y hay dos siglas que encuentran acá que vamos a trabajar en mucho detalle, que se llaman CTB, Color Temperature Blue, ¿sí? Corrector de color, temperatura color azul, y CTO, Color Temperature Orange, ¿sí? Color Temperature Orange sería lo mismo pero con naranja. En este caso los colores no se modifican, simplemente se desplazan hacia arriba o hacia abajo, como estuvimos haciendo hace un ratito, desplazando hacia el magenta o hacia el verde, o podríamos desplazar hacia el cian, ¿sí? O hacia el naranja, ¿sí? Ustedes habrán visto alguna película que se ve alguna fuente de luz virada hacia el naranja o hacia un color más frío. Bueno, esto es posible hacer de esta manera. Pero por el otro lado tenemos las rotaciones de fase de las cuales estuvimos hablando, las cuales se usan por lo general para corregir cámaras, para empatar cámaras que representan entre sí el rojo. Bueno, es muy posible, de hecho vamos a ejemplificarlo de esta manera. Yo tengo la placa de color, ya que estuvimos metiendo mano, digamos, en esta parte. Esta placa se tendría que ver exactamente igual, tanto en esta cámara como en esta otra cámara. Y no se ve igual, porque ya estuvimos cambiando los colores de esta cámara, ¿sí? Entonces, mediante el uso de instrumentos de medición como estos que estábamos viendo recién, y mediante el trabajo con el tinte, el minus green, el plus green, o la corrección de temperatura, o bien con el cambio de fase, llamado hue, podríamos hacer cualquiera de los cambios que necesitemos si es que la cámara lo permite. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver también con la corrección de color, cómo la tenemos que interpretar, cómo reacciona nuestro ojo y demás. Voy a abrir el Paint, ¿sí? El viejo y querido Paint, y voy a hacer esto que me dice acá, que es añadir magenta. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de añadir un magenta? Dijimos que el magenta tiene rojo, entonces voy a agregar el valor máximo de rojo, y tiene azul, así que voy a agregar el valor máximo de azul. Y voy a entonces pintar todo este pleno de magenta. Me lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Perdón, me fui para otro lado y lo voy a pegar por aquí, ¿sí? Lo voy a hacer que cubra toda la pantalla, toda la diapositiva.
Y ahora voy a venir a este otro y me dice que añada gris. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de crear un gris? Yo tengo, por ejemplo, si agrego el valor máximo 255 de blanco, 255 de verde y 255 de azul, de rojo, de verde y azul, me da blanco, ¿sí? Que es la suma de todos los colores. Bueno, ok. Si yo pongo 0, 0, 0, me da negro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago? Busco un valor intermedio. Entonces, 127, 127 y 127, por ejemplo, me va a dar un gris intermedio. Yo podría haber puesto 200, 200, 200 y hubiera sido un gris clarito, por ejemplo, y era válido también. Pero para el ejemplo que vamos a hacer ahora es más conveniente que no sea un gris tan clarito. Entonces, voy a agregar este pleno sobre donde dice añadir gris. Lo voy a hacer ocupar todo el encuadre, toda la diapositiva. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizar esto en pantalla completa durante un momento. Yo lo que les voy a pedir es que en lo posible apaguen las luces de su habitación o donde estén mirando, o bien que se acerquen lo más que puedan a la pantalla del celular o la pantalla de la cámara. Que no miren hacia otro lugar y no miren hacia otra fuente de luz, y que se queden unos segundos mirando a esta placa magenta bien detenidamente, sin mirar a otro lugar y con las luces en lo posible todas apagadas. Lo que voy a hacer ahora es voy a cambiar de nuevo de diapositiva y ustedes no van a quitar la vista, y lo que van a observar es que esa placa gris de repente no era gris. Entonces voy a cambiar de placa, espero que estén todos mirando ahí y hayan mirado durante todos estos segundos que estoy intentando alargar. Y ahí de repente, no sé cómo lo habrán percibido en cada uno, pero deberían haber visto que esta placa magenta durante un instante no se vio magenta, sino que se vio verde. ¿Sí? Vamos de nuevo, miramos la placa magenta, el ojo se va a acostumbrar, y por un instante esta placa gris, que en realidad tiene igual componente de rojo, de verde y azul, lo que terminó ocurriendo es que esta placa gris terminó siendo compensada por nuestro ojo. Y ¿qué dijo el ojo? Le sobra magenta a esa placa. Nosotros sabemos que es una placa magenta, pero nuestro ojo no, ¿sí? Entonces eso no es blanco, dice el ojo. Vamos a compensarlo. ¿Cómo lo compenso? Yendo hacia el opuesto. ¿Cuál es el opuesto del magenta? El verde. Entonces llegó al verde. Cuando se normalizó de nuevo la situación y el gris volvió a ser gris, como el ojo esperaba, lo que terminó haciendo es neutralizando de nuevo y dejó de llevar hacia el verde. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el ojo? Cada vez que tengamos algún color en particular que esté como sobreexigiéndonos mucha carga de rojo, mucha carga de azul, lo que va a hacer es contrarrestarlo, ¿sí? De este modo, si nosotros estamos trabajando con luz cálida durante mucho tiempo, el ojo va a neutralizar ese cálido y lo va a hacer blanco, ¿sí? Y cuando miremos una fuente fría que esté en otra habitación o por la ventana, la vamos a ver muy azulado. Pero si nos vamos a esa habitación o salimos al exterior, vamos a neutralizar de nuevo y vamos a ver lo de afuera, lo que era frío, lo vamos a ver momentáneamente blanco. Cuando volvamos al interior a la luz cálida, vamos a ver muy cálida esa luz hasta que nuevamente se adecue el ojo, y de esta manera estaremos compensando todo el tiempo. Eso es algo que de todos modos tenemos que tener en cuenta porque nos genera fatiga visual, ¿sí? A ver, vamos a hacer una pequeña aclaración. Si yo veo mis lentes, si yo me quito los lentes, mis lentes tienen un color levemente verde, ¿sí? Porque tienen un antirreflex. Eso me está influyendo en mi toma de decisiones. Bueno, es cierto, pero si yo uso un instrumento de medición como el que podemos llegar a tener con el vectorscopio y demás, en realidad no tengo por qué preocuparme, porque yo estoy mirando un instrumento de medición. Cuando me dé ese punto, por ejemplo, cuando me dé el punto en el centro, yo ya sé que eso es blanco, ¿sí? Si este punto está desviado hacia un lugar o hacia otro, lo que estoy sabiendo es que no es blanco, sino que le sobra algún color en particular, ¿sí? Entonces, los instrumentos de medición van a ser fundamental por esto, porque el tiempo en el que estamos, el entorno con el cual estamos iluminando y demás, va a desviar nuestras decisiones hacia lugares que quizás no son correctos. En cambio, si confiamos en un instrumento de medición, no hay ningún problema. Bien, este último aspecto que vamos a ver tiene que ver con la reflexión también y con cómo percibimos los objetos. Imaginemos que tenemos una tela blanca, un paño blanco, una hoja de papel blanca, etc., e incide luz blanca. Nosotros sabemos que la luz blanca está compuesta por la suma de todos los colores, pero vamos a decir que está compuesta por RGB, rojo, verde y azul, y con eso nos alcanza. Bien, ¿qué debería pasar en un mundo ideal? Incide luz blanca sobre este paño blanco y debería reflejar
RGB por igual, no más rojo, no más verde, no más azul, porque si no sería un paño de otro color. Si refleja todos los colores por igual, entonces es blanco, ¿sí? Bien, ¿qué le está faltando a este gráfico para que sea más correcto? Algún índice de absorción y algún índice de refracción, ¿sí? Porque depende del material, va a tener más o menos, pero no pueden reflejar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, supongamos que es una hoja de papel blanco, bueno, quizás inciden 100 unidades de luz, pero no puede reflejar 100. La hoja de papel posiblemente refleje 80 unidades de luz. ¿Qué pasa con las otras 20? Bueno, algunas atraviesan la hoja, depende del papel, y otras serán absorbidas por el papel, ¿sí? Imaginemos un mármol blanco. Un mármol blanco y recibe luz y refleja luz. Tiene un índice de reflexión alto. Si ustedes tocan un mármol blanco va a estar frío, ¿sí? Porque no está absorbiendo mucha luz. Y ahora vamos a hablar de qué pasa con un mármol negro. Si tenemos un paño verde, en este caso, ¿qué está pasando? ¿Incide luz blanca? ¿La luz blanca tiene verde? Sí, la luz blanca tiene verde. Bien, ¿qué pasa con el paño verde? ¿Refleja el azul y el rojo? No, refleja únicamente el verde, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el azul y el rojo? Se van a absorber, ¿sí? Bueno, en este gráfico, nuevamente, algún índice de rojo y de verde, de azul, perdón, se van a reflejar, ¿sí? Pero la mayoría se van a absorber, ¿sí? Pero, digamos, volviendo a esto de la cuestión ideal y demás. Entonces, un paño verde refleja verde. ¿Qué pasa con los otros colores? O los refracta o los absorbe, ¿sí? Del mismo modo va a pasar con el rojo. Y vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo del negro. ¿Qué pasaría con un paño negro? Incide luz blanca. Si es negro absoluto, debería absorber. Bueno, no existe material que absorba toda la luz, así que algún índice de reflexión vamos a encontrar. Bien. ¿Qué pasa con toda la luz que se absorbe? Se transforma en calor, ¿sí? O se refracta o se transforma en calor. Entonces, si nosotros tocamos un mármol negro que está expuesto a la luz solar, por ejemplo en verano, va a estar muy caliente porque está incidiendo mucha energía y esa energía no está siendo reflejada. Entonces en algún lado tiene que ir. Bueno, es transformada en calor, ¿sí? Y eso genera que, por ejemplo, si estamos con una remera negra como la que tengo puesta yo, en un exterior, en un día de sol, toda esa luz está siendo absorbida, ¿sí? Porque no está siendo reflejada. Entonces, de repente, cuando uno se remanga, tiene rojo debajo de la manga, porque eso se transformó en calor y terminó dañando la piel. Bueno, vamos, antes de hablar de esto, vamos a repasar un instante este pequeño elemento que se llama Color Checker, ¿sí? Que es una carta de color. Vamos a apagar la luz, ¿sí? Y vamos a volver a la luz blanca que habíamos creado hace un rato. Voy a bajar un poco la exposición de la cámara porque esto está quemando, ¿sí? Así que vamos a bajarle la intensidad, supongamos que ahí, ¿sí? Y ahí lo que estamos teniendo es la suma de todos los colores de la luz LED. Acá hay una luz LED que ya charlaremos en la próxima clase. Tiene tres luces, ¿sí? Hay una luz roja, una luz verde y una luz azul que está generando esta pequeña mezcla de colores que estamos viendo. Digo, si la queremos ver por un instante, vamos a ver si se las puedo mostrar por acá. Lo que estaríamos viendo es que tiene un LED para cada color que está generando, ¿sí? Esta pequeña luz que está acá, lo que tiene es LEDs rojos, LEDs verdes y LEDs azules, ¿sí? Si yo dejara únicamente los rojos, lo que voy a obtener es un rojo. A medida que sumo el verde, un amarillo, y a medida que sumo el azul, que no se ve mucho pero se los muestro solo, el azul. Si yo sumo todos, obtendría blanco, ¿sí? Vamos a volver entonces hacia este pequeño ejemplo. Bueno, ahí yo tengo los tres LED prendidos, rojos, verdes y azules, perdón. Si yo analizo este gráfico que tengo acá, tengo desde negro, ¿sí? Este objeto desde negro hasta blanco absoluto, ¿sí? Después tengo azul, verde y rojo, ¿sí? Rojo, verde y azul, lo estoy viendo al revés, así que se me complica un poco. Rojo, verde y azul, los primarios, y acá tengo cian, magenta y amarillo, ¿sí? Estos los vamos a omitir por un momento, ¿sí? Toda esta parte la vamos a omitir y quiero que presten especial atención a esto. Pueden anotárselo en un papel si quieren y demás, pero tenemos rojo, verde y azul, cian, magenta y amarillo.
negro, gris y blanco, ¿sí? El paño blanco va a reflejar todas las longitudes de onda, el negro va a absorber todas las longitudes de onda, y se supone que el rojo debería reflejar los rojos y absorber todos los demás, el azul debería reflejar los azules y absorber todos los demás, el verde lo mismo con el verde, lo mismo con el magenta, etc. ¿Sí? Entonces, si yo bajara, por ejemplo, todas las luces, no veo nada. Pero si levantara lo que corresponde a las luces rojas, el blanco refleja rojo, sí, por supuesto. El blanco refleja todo. El gris refleja rojo, sí. Este gris más oscuro también, perfecto. El negro, no. El negro absorbe. Bien. Acá teníamos rojo, verde y azul. El rojo, ¿refleja rojo? Por supuesto. ¿Sí? El verde, ¿refleja rojo? No. Bueno, ¿por qué vemos un poquito de verde? Porque quizás, en realidad quizás no, el fabricante de este color chart, el color checker, nos dice cuánto valor de rojo, de verde y azul hay, y evidentemente este verde un pequeño valor de verde tiene, si no es verde puro, ¿sí? Pero fíjense qué pasa con el azul. El azul, ¿refleja rojo? No, absolutamente nada. De hecho, fíjense que es casi más oscuro el azul que el negro, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el cian, magenta y amarillo? El cian, ¿contiene rojo? No. El cian tiene verde y azul, ¿sí? Bien. El magenta, ¿contiene rojo? Sí, porque está hecho de azul y rojo. Y el amarillo, ¿contiene rojo? Sí, porque es rojo y verde, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto importante y ahora vamos a mencionar qué pasa. Si hacemos el siguiente ejemplo, esto es verde. El color verde de esta luminaria LED es muy malo, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. Rojo. ¿El rojo contiene verde? No. ¿El verde contiene verde? Sí, por supuesto. ¿El azul contiene verde? No. Bueno, ¿qué pasa con este azul? Evidentemente, el fabricante un pequeño porcentaje de verde le dio, ¿sí? Bien. ¿El cian contiene verde? Por supuesto. ¿El magenta contiene verde? No. Entonces ahí lo vemos muy oscuro, se ve que un poquito de verde tiene este magenta, pero en sí no tiene verde. ¿Y el amarillo contiene verde? Sí, es amarillo y rojo, perdón, verde y rojo, ¿sí? Entonces esto refleja. El blanco refleja verde, por supuesto, el negro refleja verde, por supuesto, y así. Y bueno, por último, lo mismo nos va a pasar con el azul. El azul refleja azul, por supuesto. Bueno, verde y rojo se ven negro, por completo. El blanco refleja azul, por supuesto. Bueno. ¿El amarillo tiene azul? No. En cambio estos dos, el cian y el magenta, tienen azul, ¿sí? Esto resulta entonces importantísimo porque fíjense cuando yo empiezo a sumar ahora el verde y aparece el magenta, por ejemplo, fíjense que el perdón, levanté el rojo, ¿sí? me confundí, me estaba resultando raro. Fíjense que levanté el azul y el rojo, entonces el azul se ve y el rojo se ve, pero el verde se ve negro. Si yo ilumino con magenta, ahora no se ve magenta el color porque la cámara está balanceada, ¿sí? Tendría que desbalancearla, cambiarle la temperatura de color. Pero si yo ilumino con magenta, estos colores no existen, ¿sí? El magenta no me va a devolver verde, por ejemplo, ¿sí? Si yo ilumino con magenta, entonces el magenta lo veo. Fíjense qué clarito que se ve el magenta, parece un rosita. Y si yo ilumino con azul, o sea, para crear el magenta tengo el azul levantado, mi cian se ve azul. Yo en realidad esto lo debería ver cian. Bueno, si yo levanto el verde, lo que voy a ver es que ahora aparecen los colores como son en realidad. Ahora tengo rojo, verde y azul, mi mano se ve como es mi mano, normal, y acá tengo RGB, cian, magenta, amarillo, y los colores tal cual son, ¿sí? Esto resulta fundamental porque este cuadradito que está acá, estos dos cuadraditos en realidad, son el hue de la piel. Tengan muy presente esto. Estos dos cuadraditos representan las tonalidades de la piel, pero el color de la piel es siempre el mismo. Acá, en la China y en todos lados, el hue de la piel va a ser siempre el mismo. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de lo que tenemos abajo todos los seres humanos, que es carne y sangre, ¿sí? Entonces ese tono donde nos sobresale un poco el tono rojo por sobre el verde y por sobre el azul, tiene que ver con esta composición que tenemos debajo de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ilumino únicamente con luz azul, fíjense cómo el hue de la piel, y también en mi mano, no es necesario verlo únicamente acá en el color chart, desaparece por completo. Cuando yo en realidad quizás si iluminaba con rojo, mi mano la veo perfecta, ¿sí? Incluso en las sombras, y estos dos, incluso los tonos más oscuros de piel, los veo bien, ¿sí? No obstante, con azul
no ocurría. Este tono de piel ya desaparece y yo las sombras en mi piel ya no las veo, ¿sí? Entonces, estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Voy a hacer un pasaje rápido por cada uno de los colores y fíjense cómo hay colores que van a desaparecer por completo, ¿sí? Yo voy a sacar todo. Tengo, por ejemplo, luz blanca, ¿sí? Si dejo todos los colores por igual. Tengo luz roja y hay colores que se fueron. Tengo luz verde y el rojo no existe, por ejemplo. Tengo luz azul, ¿sí? O tengo mezcla, como por ejemplo un magenta, o tengo una mezcla como un amarillo, o tengo una mezcla como un cian, ¿sí? Y fíjense que los colores nunca son esto. Esto recién es luz blanca. Bien, en este sentido entonces resulta fundamental tomar decisiones correctas de la iluminación, porque el vestuario y demás van a estar entonces condicionados por cómo nosotros los iluminemos. Bueno, por último vamos a ver una breve reseña de cómo funciona el ojo. Lo que vamos a identificar es que el ojo en principio nos va a presentar un elemento externo conformado por la parte blanca del ojo, que es lo que conocemos como la membrana esclerótica, que es lo que le da ese color blanco al ojo, y el músculo, ¿sí? Membrana esclerótica y músculo van a conformar lo que nosotros conocemos como caja oscura, que van a evitar que la luz entre, salvo por el pequeño orificio que hay adelante, sí, pero conforman la caja oscura y contienen el ojo. Luego lo que vamos a encontrar es que parte de la luz que está en el exterior va a lograr ingresar a través de un pequeño orificio que se va a dilatar o contraer, que se llama iris y pupila, ¿sí? Entre el iris y la pupila lo que van a hacer es regular el ingreso de luz desde el exterior hacia el interior, y esto de manera, digamos, no lo podemos controlar, es simplemente una protección que tiene el ojo para cuando ingresa demasiada luz. Parte de esa luz entonces ingresa y esa luz es modificada a través de un músculo llamado cristalino, que tiene la particularidad de ser un músculo transparente. El cristalino entonces es el único músculo transparente que tenemos en el cuerpo, y como todo músculo se contrae y se dilata, ¿sí? Al contraerse o dilatarse, ese músculo transparente lo que nos está dando la posibilidad es la posibilidad de enfocar, ¿sí? Se supone que cuando un objeto está en foco debería formarse en toda esta parte trasera, que es la fóvea, ¿sí? En la fóvea es donde se encuentran todos los terminales y capilares y demás. Acá está marcado como retina, sí, pero también recibe el nombre de fóvea, y ahí se encuentran todos los capilares y terminales que van a sensar esos campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué va a hacer el cristalino? Se supone que la imagen tiene que formarse exactamente en ese lugar. Si se formara más adelante o más atrás, no va a estar correctamente en foco, ¿sí? Entonces el cristalino, al contraerse o dilatarse, lo que va a hacer es hacernos enfocar más adelante o más atrás. Bien. En esa fóvea, en esa retina, lo que vamos a encontrar son esos terminales, esos capilares que son sensibles a la luz. Mejor dicho, son sensibles al campo electromagnético únicamente en las frecuencias comprendidas entre los longitudes de onda entre los 750 nanómetros y los 400 nanómetros. Vamos a tener dos grandes grupos de terminales o vasos o capilares. En realidad tenemos los conos, que están únicamente destinados a sensar color, ¿sí? En una situación de luz normal, y los bastones, que están destinados a sensar el luma, ¿sí? Entonces, los bastones van a medir la amplitud, ¿sí? Las diferencias entre blancos y negros, y los conos lo que van a medir es la longitud de onda, ¿sí? O qué color es cada uno de ellos, o sea, entre rojos y violetas, cuál le corresponde. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una visión que un grado de ceguera puede llegar a hacer que nuestros bastones funcionen mal o que sea algo neuronal. Si tenemos algún grado de daltonismo, puede ser que nuestros conos funcionen mal o que sea algo neuronal, ¿sí? Digamos, son dos posibilidades que se pueden llegar a plantear. Cuando las condiciones de luz son óptimas, conos y bastones sensan conos, color, y esto es una forma en la que a mí al menos me resultó práctico de memorizar. Los conos sensan color. La letra C sensa C y fue la forma más fácil para mí. C de conos, C de color. Fin, para mí fue la más fácil. Pueden tomarlo o dejarlo. Pero los bastones van a sensar entonces luma, diferencias entre blanco y negro, o intensidad. En una situación normal, conos sensan color y bastones sensan luma. Bien, o amplitud. Cuando estamos en situaciones de baja luz, como lo que tenemos que tratar de sensar siempre es luminosidad, es decir, yo puedo ver una película en blanco y negro sin información de color, por ejemplo, pero no puedo ver una película sin luma,
sin diferencias de luminosidad. Si no hay diferencia de luminosidad, o la película se ve gris, o se ve blanca, o se ve negra, ¿sí? Pero no puede verse sin diferencias, ¿sí? Porque nosotros necesitamos esas diferencias para percibir sobre todo formas. Si nosotros tuviéramos un problema con nuestros bastones, posiblemente no veríamos las cosas, tendríamos algún nivel de ceguera y no podríamos manejarnos. Entonces, nosotros podemos prescindir del color y ver algo en blanco y negro, por ejemplo, o ver virados los colores, pero no podemos prescindir del luma. En este sentido, cuando hay una situación de baja luz, los bastones tratan de sensar luz y no es suficiente, entonces lo que hacen es los conos momentáneamente y solo por la situación de baja luz tratan de sensar también luma. Pero ¿qué pasa? No están preparados para sensar luma de la misma manera que los conos, entonces lo que termina dando como resultado es que tenemos una visión con los colores alterados, ¿sí? No es muy posible, si ustedes se levantan en la madrugada y observan el cuadro de color que estábamos trabajando recién, es muy difícil identificar los colores, ¿sí? Y por lo general llegamos a tener una visión medio azulada de todo el entorno, y eso es lo que se conoce como la visión estocópica, ¿sí? La visión fotópica es la que recibe donde conos sensan color y bastones sensan luma, y la estocópica es la que sensan entre los dos, tratan de sensar luma. De ahí viene que muchas películas en las situaciones de noche recrean esta sensación de azulado que nos da el ojo en condiciones de baja luz. Bien, y por último y para finalizar, lo que vamos a ir analizando en próximas clases es cómo el ojo fue dando como los primeros inicios fundamentales, el análisis del ojo, para lo que fueron después todos los dispositivos, no solo las cámaras, sino también los primeros instrumentos de proyección y demás, ¿sí? Acá lo que se puede ver en este pequeño gráfico es cómo el cuerpo, ¿sí?, del ojo, entiéndase la membrana esclerótica y el músculo, terminan siendo una analogía a lo que después es el cuerpo de la cámara, que no permite el ingreso de luz por otro lado más que por el orificio. El iris y la pupila terminan siendo una analogía de lo que después fue el diafragma, que se contrae o se dilata para permitir el ingreso de luz. El cristalino termina siendo una analogía de lo que después fue el anillo de enfoque o un cristal que enfoca más adelante o hacia atrás. La fobia o la retina o los conos y bastones terminan siendo una analogía de lo que se llama plano focal, que es donde ponemos después el lugar donde se van a, digamos, proyectar las imágenes, donde ponemos el material fotosensible o el sensor, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que vamos a ver es que el funcionamiento de la cámara está efectivamente basado en el funcionamiento del ojo. Bueno, con esto estaríamos medio finalizando la primera clase, y ya la clase que viene estaríamos avanzando con lo que sería naturaleza de la luz.